La integración, tanto en América Latina como en Europa, lleva ya más de medio siglo de desarrollo, pero con diferencias notables entre un proceso y otro. Mientras Europa, aunque tiene también sus crisis, ha avanzado profundamente en sus diversos contenidos y etapas de integración, la América Latina, fraccionada en múltiples procesos de integración, presenta hoy situaciones de estancamiento, de parálisis. Alrededor de esta problemática vamos entonces a dialogar con la profesora Rita Giacalone y el profesor José Briceño, en donde yo, como director del Centro Pensamiento Global Edgar Vieira, estaremos desarrollando algunos comentarios al respecto. Le preguntaría entonces a ellos, en primer término, ¿cuáles se identificarían como las principales causas o razones de la parálisis de la integración latinoamericana? Bueno, yo creo que una de las primeras causas que ha influido en esta parálisis de la integración latinoamericana, que además en diversos ciclos ha sucedió en los años 80, sucedió a fines de los 90, está sucediendo un poco ahora, es los cambios políticos y el sesgo ideológico muy fuerte que ha acompañado esos cambios políticos en la región. Por ejemplo, en la década del 90. En la década del 90 hubo un predominio de gobiernos, digamos, favorables a políticas de mercado, que apoyaban la inserción. Era un periodo de transición a la democracia en muchos países de América Latina y la integración se puede decir que fue exitosa. Tuvo sus dificultades, tuvo sus retrocesos, pero para muchos fue una época dorada de la integración latinoamericana. Particularmente en los casos del Mercosur y la Comunidad Andina, los logros a nivel comercial fueron importantes, fueron sustantivos. Entonces hay un cansancio al final de la década con las políticas de mercado. Algunos países no tuvieron el mismo éxito que otros, algunos procesos empezaron a demostrar deficiencias que, más de estar vinculados simplemente a las políticas del mercado, se vinculaban a otros elementos, como por ejemplo en el caso de Mercosur, la ausencia de coordinación de políticas económicas. No basta solo la apertura, hay que coordinar políticas económicas, porque factores como la política cambiaria, por ejemplo, tienen incidencia sobre el comercio, el tipo de cambio tiene incidencia sobre el comercio. Entonces se inicia un ciclo político en América Latina, un ciclo nuevo, en el que van asumiendo el poder gobiernos de izquierda o centro izquierda. Es un ciclo muy complejo, muy diverso. No es lo mismo Hugo Chávez que Lula, no es lo mismo Hugo Chávez y Lula que Bachelet. Y todos entran dentro, se incorporan, son parte de ese ciclo. Y entonces hay en los movimientos más radicales, en los partidos más radicales, en los gobiernos más radicales de ese ciclo, Chávez, por ejemplo, hay una nueva concepción de la integración. La integración, entonces, ya más, incluso más que integración, se empieza a hablar de cooperación, se empieza a promover iniciativas de cooperación, de diálogo político. Y ahí cambia sustantivamente. Hay un nuevo ciclo en los cuales los mercados no son importantes, y ahora, en este momento, estamos en un nuevo ciclo que no sabemos a dónde va. Yo creo que esos ciclos políticos son una variable importante. ¿Y tu concepto, Rita? Estoy de acuerdo con José, pero yo agregaría también que hay cambios en el contexto social, en el sentimiento de la gente común o del común de la población con respecto a la integración, que lleva a lo que se conoce como fatiga de la integración. Y creo que en parte se relaciona, por ejemplo en el caso europeo, con la incapacidad demostrada por la integración regional para prevenir o disminuir los efectos de la crisis económica global que se inició en el 2008. El fracaso en ese sentido permitió destacar ya, o poner en primer lugar la falta de identificación del ciudadano común con la integración. En el caso específico de América Latina, creo que hay que agregarle también la percepción que tiene la sociedad de la existencia de una crisis institucional, tanto en Mercosur como en los otros acuerdos de integración. Desde la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, estamos en un proceso muy fluido
el hecho de que existan múltiples acuerdos simultáneos con enfoques notoriamente divergentes contribuye a que la gente se fatigue de escuchar estas discusiones a veces bizantinas para los intereses del día a día del común de los mortales. Entonces, ¿cómo se manifiesta la crisis institucional? Yo daría dos ejemplos concretos. Primero, la incapacidad de la UNASUR de elegir un secretario general. La sede está vacante por ese motivo desde hace más de 2 años. Pero aún antes de esto, ya en Mercosur, la crisis de las pasteras entre Uruguay y Argentina puso de relieve que para solucionar un conflicto intra-Mercosur había que recurrir a un factor externo como la Corte Internacional de Justicia. O sea, es evidente que la institución Mercosur no funciona para dirimir conflictos ni siquiera entre sus miembros. Sí, de acuerdo a esto, entonces, lo que podríamos pensar y estar de acuerdo como académicos es que cabe en este momento una gran responsabilidad de parte de la academia para repensar la integración latinoamericana, evaluar todo este tipo de coyunturas, hay muchas más, pero estas muy importantes que ustedes han mencionado, y poderle proponer a los gobiernos, órganos de integración y a una sociedad civil más participativa el cómo poder relanzar la integración latinoamericana, tal como van a hacer igualmente en el proceso europeo. Muchas gracias. Gracias a usted.